Iré al objeto de mi charla, de mi intervención, que es sobre los derechos digitales, la sociedad digital, en qué medida exige o no una especie de transformación cultural, ¿no? Democracia, Estado de Derecho en la sociedad digital. Ese es el objeto de mi intervención. Debo decir que en Europa, la Europa de la Unión Europea, hay una inquietud acerca de si la sociedad digital, y luego diré qué entiendo por sociedad digital, exige hacer una especie de constitución digital, un nuevo rule of law, podríamos decir, digital. Esto es un poco exageración, porque los derechos fundamentales de la persona humana, la dignidad de la persona humana sigue siendo igual en un contexto digital o no digital. Pero pondré luego algún ejemplo acerca de los retos que plantea la sociedad digital. En todo caso, ha habido, en efecto, en el Parlamento Europeo, en el año 2016, en diciembre, un debate sobre la Constitución digital y si hay que hablar de derechos digitales. Ha habido también en Italia una declaración del Parlamento Europeo sobre los derechos digitales, una declaración del propio Parlamento italiano, ¿no? Y esto nos pone sobre el aviso de que hay una inquietud acerca de, bueno, ¿qué supone la sociedad digital? ¿En qué medida nos afecta o supone una transformación? Ha habido también en la Unión Europea algunos informes que ha pedido ya sea el Parlamento, ya sea la Comisión, sobre este tema de la sociedad digital, diversos momentos a los que luego aludiré. Básicamente en el año 2004 se pide un informe, Converging Technologies Shaping the Future of European Society. Convergencia tecnológica que está transformando, dando forma o puede dar forma al futuro de la sociedad europea. Y un informe posterior sobre la potenciación humana y la política de la Unión Europea respecto de la potenciación humana. Luego diré a qué se refiere este asunto. En concreto, en España, muy recientemente, en diciembre pasado, hace solamente unos meses, se ha publicado una ley orgánica, la ley que se refiere a derechos fundamentales, que ha dedicado un título entero de la ley a un tema que ha llamado garantía de los derechos digitales. Ha metido ahí luego me referiré al contenido de esta ley, pero como inquietud, como explicación, se habla, por ejemplo, entre otras cosas en esta ley, del derecho a la desconexión digital o el derecho al testamento digital o el derecho a la intimidad frente a la geolocalización de los sistemas digitales, ¿no? Derecho a la desconexión digital frente a la pretensión en ocasiones de las empresas de tener controlado en todo momento, incluso a altas horas de la madrugada, ponerle un email, un mensaje al empleado para decirle mañana te espero a no sé qué hora y a lo largo de todo el día, incluso en las horas que ha terminado la relación laboral, insistir y crear con eso una cierta sensación de acoso. De modo que derecho a la desconexión, derecho al testamento digital. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Su perfil tiene que seguir estando en la red o tiene que desaparecer? Bueno, hay una serie de aspectos he citado solamente algunos, los más característicos. Yo tengo alguna reserva en concreto al tema de esta ley, pero cito la ley y cito este título 10º de garantía de los derechos digitales sobre la preocupación que hay
en muchos países de la Unión Europea, también, por cierto, fuera, donde Brasil tiene también una ley sobre derechos digitales, que viene de antes, no del Brasil actual de Bolsonaro, sino anterior, una reflexión sobre una inquietud sobre qué supone esta nueva sociedad digital, ¿no? Bueno, diré que lo primero es que la sociedad digital podemos pensar que afecta básicamente a un derecho que es el derecho a la intimidad, tal vez al derecho al honor también de las personas, pero en realidad afecta a mucho más que todo esto, como enseguida vamos a ver. Para empezar, lo primero es, ¿qué es la sociedad digital? Porque a veces tendemos a reducirla a Internet. Y es verdad que Internet es el instrumento, un buen instrumento para la sociedad digital, pero no es solo Internet, es mucho más que Internet. Yo diría que la sociedad digital es una sociedad basada en la digitalización de información, mensajes, etc. Digitalización, es decir, el empleo de unos y ceros para transformar informaciones, para hacer software, para crear aparatos. Yo hablaría de sociedad digital como una sociedad y esta sería la definición, una sociedad basada en tecnologías convergentes. ¿Y por qué convergen? Convergen básicamente, por ejemplo, las nanotecnologías, las tecnologías de la fabricación de elementos mínimos, microscópicos, que pueden, por ejemplo, implantarse en el cerebro. La nanotecnología, las biotecnologías, las tecnologías de la información o las ciencias cognitivas. Todas estas tecnologías, alguna parece que no tiene nada que ver con lo digital, pero tienen que ver con lo digital. Hoy día, un escáner que se emplea en la hospitalización y detección de enfermedades está basado en la digitalización. Son programas digitalizados. Cuando nos hacemos una radiografía, inmediatamente, no sé si los presentes ya han tenido esa experiencia, pero nosotros, mi generación, sí, había que hacer una fotografía, revelarla, te la daban al cabo de 3 o 4 días. Ahora la tenemos en el momento. Una radiografía se tiene porque se ha digitalizado. El microscopio electrónico está digitalizado. Nuestros teléfonos están digitalizados, están basados en tecnologías digitales. Y todo esto ayuda también al descubrimiento de las biotecnologías, del genoma humano. Todo eso sin las ciencias y sin las tecnologías digitales hubiera sido imposible. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Citaré 2 ejemplos que nos pueden servir. Uno es el de un proyecto de yo no sé si no estoy atendiendo al tiempo, pero un proyecto de un español que está dirigiendo un proyecto que inició Obama en Estados Unidos, el proyecto Brain, cerebro, podríamos decir, y que publicó en la revista Nature en noviembre de 2016, publicó un artículo que decía 4 prioridades éticas en la investigación de los temas del cerebro, ¿no? Él es un investigador que es médico, es biólogo, bueno, tiene varias carreras, está liderando una de las cosas del proyecto. El proyecto quiere hacer un mapeo, un mapa del cerebro, saber exactamente dónde están en el lugar de los impulsos, de las decisiones, del conocimiento, de la memoria, y no solamente eso, sino a través de electrodos, en su día serán microchip, ser capaz de descifrar lo que la gente piensa y la gente quiere. Por ejemplo, una consecuencia de este tipo de tecnologías se ha hecho ya en laboratorios, y una persona que tiene la médula espinal rota, no puede moverse, es tetrapléjico,
puede llegar a tomar la decisión con ayuda de un exoesqueleto, es decir, quiero beber agua, toma la decisión y el exoesqueleto se mueve, porque ese cerebro conectado a un ordenador y conectado al aparato que mueve el exoesqueleto le lleva el agua a la boca. Esto es magnífico para la gente que padece enfermedades, sin duda ninguna. Se han hecho ya experimentos que lo demuestran. Pero también tiene otras consecuencias. Estos se enumeran algunas. ¿Qué pasa si esa persona es hackeada? Bueno, pero esa no es lo más preocupante. Lo preocupante no es preocupante, sino algo que tenemos que decidir. ¿Qué pasa si una persona que está sana dice, yo quiero que me implanten un microchip, que a través de Internet lo conecten a una nube y que esa nube tenga inteligencia artificial y que me diga qué decisiones tengo que tomar, por dónde tengo que ir a Madrid, cualquier cosa? Hemos hecho un hombre potenciado. Y estoy hablando aquí de lo que esa filosofía del transhumanismo, el posthumanismo, que nos plantea retos. ¿Podemos admitir eso? ¿Habrá hombres de primera y de segunda? ¿Hombres conectados? Todo esto no es para mañana, pero tampoco es para el siglo que viene. Nos plantea un reto, es decir, ¿eso lo podemos tolerar o no? ¿Cómo afecta esto a la igualdad? ¿Todo el mundo tiene que tener derecho a esto o no? ¿Solamente el que se lo pueda pagar o no? Por tanto, tenemos un reto como sociedad humana que va más allá de lo que habitualmente hasta ahora hemos considerado. Segundo ejemplo de la trascendencia que tiene. Este lo ha puesto de relieve Stefano Rodotà, que ha sido director de la Agencia de Protección de Datos italiana, murió hace 2 años. Este hombre es el autor de esa declaración que he dicho que el Parlamento italiano hizo, él la presentó, lo aprobó sobre los derechos digitales. Este hombre plantea un caso que también nos pone sobre la pista de los problemas que plantea esta sociedad basada en tecnologías digitales. El caso es un caso real, por cierto. Una pareja de lesbianas casadas, de acuerdo con la legislación italiana, pero también esto se ha ocurrido en Estados Unidos, quiere tener una pareja de lesbianas, no he dicho lo más importante, sordomudas. Quiere tener un hijo y quieren que sea sordomudo. Biológicamente es posible. Es posible detectar, en fin, el gameto, lo que sea, que tenga esa, yo le llamaría enfermedad, ese defecto, pero para ellas no es un defecto. Y los abogados de estas 2 señoras, porque hay un caso en Estados Unidos y otro en Italia, dicen, bueno, el lenguaje de signos es un lenguaje, tenemos derecho al lenguaje. Esto nos plantea un problema ético. Esto se puede hacer con los descubrimientos biológicos y tecnológicos, pero ¿lo podemos consentir como sociedad? ¿Qué respuesta damos a este problema? Por tanto, cuando hablo de una sociedad digital, es una sociedad que rompe unas barreras que hasta ahora no podíamos controlar, algunas barreras para bien de la humanidad y de su dignidad, y algunas barreras para mal. Y entonces tenemos que dar una respuesta ahora que ya no es individual, sino que es colectiva. ¿Qué decidimos que tenemos que hacer? Bueno, partiendo, por tanto, de que todos estos supuestos ponen de relieve los retos que nos suscita una sociedad digital, que, sin embargo, tenemos que convivir con ella, tenemos que utilizarla, tenemos que explotarla al máximo, pero también tenemos que ser cautos sobre las consecuencias negativas que puede tener. Tenemos que ser capaces de conciliar todo lo bueno, lo positivo que tiene, con aquellos riesgos. Y es que nos tenemos que anticipar. Todavía los problemas no se han planteado de forma masiva, pero en 10, 20 años es posible que ya se empiecen a plantear. Dicho esto, entro en otras consecuencias de la sociedad digital que afectan al rule of law, al Estado de Derecho. He planteado uno en el tema de la
transhumanismo, poshumanismo, estos que quieren el hombre mejorado, que afectan a un derecho fundamental básico que es la igualdad. ¿Qué decidimos sobre estos temas de potenciar una persona? Podríamos decir, es un dopaje tecnológico, ¿no? Le dopan. Tenemos entonces una persona que con ese chip es mejor que los demás y tal vez una humanidad de dos niveles, uno más capaz y otro menos capaz. Pero hay más temas. Hasta ahora la cuestión la hemos tratado básicamente desde el punto de vista del derecho a la intimidad, en el caso de la protección de datos. En la ley española es curioso, en la Constitución dice la frase siguiente: la ley limitará el uso de la informática para proteger el honor personal y familiar y la intimidad, etc. La ley limitará el uso de la informática. Hay una cierta intuición, nuestra Constitución es del año 78, de que algo tiene la informática que tiene cosas sin duda enormemente beneficiosas que hay que aprovechar, pero algún riesgo. Lo llamativo es la fórmula, porque la legislación española, estoy seguro que la rusa, no dice nunca, por ejemplo, la ley limitará el uso de los cuchillos para que la gente no los utilice para matar a otro, ¿no? Damos por supuesto que los cuchillos no hay que decir para qué se usan, sino que ya hay una prohibición de hacer daño a los demás. Pero la formulación de la Constitución española es: la ley limitará el uso de la informática. No dice la ley prohibirá que la gente haga un uso, no, limitará el uso, porque es como si se tuviera una cierta conciencia, algo vaga, algo imprecisa. Y aquí nos puede pasar como esa obra de Goethe, del aprendiz de brujo, ¿no? Que empieza a poner en marcha una escoba y al final no puede controlar. Bueno, pues la informática, una cierta intuición de que a lo mejor, por más que alguien quiera usarla bien, la informática, la propia informática cobra vida, y esa vida que cobra la informática, yo diría ahora la sociedad digital, empieza a dominarnos a nosotros. No dominamos las tecnologías, sino que por primera vez las tecnologías, la técnica que ha estado al servicio del hombre y de la mujer para dominar la naturaleza, es posible que estemos en un momento donde sea la tecnología la que nos empieza a dominar a nosotros, y tenemos que tener cuidado de no perder el dominio. Ejemplos de este dominio, voy a dar también alguno concreto. Lo hemos visto recientemente en un tema que ya no afecta al derecho a la igualdad o a la intimidad, o, en fin, a estos derechos fundamentales de la persona, sino también en el ámbito social. Afecta, por ejemplo, a la democracia. Lo hemos visto en el caso de esas elecciones presidenciales americanas, donde esa firma Cambridge Analytica afectó al resultado de las elecciones a través de que pidió voluntarios para hacer una especie de experimento, es lo que decía, no sé si a cambio de participar les daba alguna ventaja, entradas de cine o de teatro, no sé de qué, a los que participaran, que eran miembros de Facebook. Y al que aceptaba participar, pues le daba las ventajas que fueran, y hubo 200.000 americanos que aceptaron participar. Con la consecuencia de que, a partir de esa participación, en los registros de cada uno de estos 200.000, Cambridge Analytica llegó a saber los datos de 60 millones de americanos, los datos sobre sus preferencias, sus likes, sus me gusta, qué opinaban de política, del fútbol, de cualquier tema. Y a partir de ahí, con inteligencia artificial, construyó un perfil de estos 60 millones de americanos. Y con ese perfil fue capaz de dirigir mensajes en las elecciones presidenciales, donde a los que estaban muy convencidos de que Trump era el mejor, les mandaba mensajes ratificándoles, dándoles detalles, a base de, en muchos casos, informaciones falsas, y a los que eran partidarios de Hillary Clinton les mandaba mensajes en contra, y sobre todo se dedicó a las zonas intermedias, los que tenían dudas, y ahí
machacó a esa gente a base de mandarles mensajes que aparentemente provenían de otra gente, la mayoría de ellos robots, los bots que se llaman, que circulaban mensajes, decía, aquí ha pasado, en Maryland ha pasado no sé qué, algo que perjudicaba a Hillary Clinton o beneficiaba a Trump. Conclusión, la democracia puede resultar alterada, puede resultar afectada. Primer problema, por tanto, que no es solamente los derechos fundamentales individuales, son también los derechos colectivos. El fundamento mismo, o si quieren ustedes, el presupuesto mismo de los derechos individuales es que exista una democracia real que permite mantener los derechos fundamentales. Bien, esto nos exige una reflexión sobre cómo se usan los medios electrónicos, las tecnologías convergentes. Y quiero salir al paso aquí de una crítica que hago y que he hecho públicamente en una revista recientemente sobre un reglamento europeo, porque a veces Europa lo podemos tomar como modelo, pero yo creo que también incurre en algunas confusiones. Hay un reglamento europeo muy bueno de protección de datos, pero se ha metido en un tema algo delicado, que es básicamente que ha permitido, y la ley española lo ha recogido también, lo ha recogido siguiendo el reglamento, aunque debo decir que hace unos días, tan solo unos días, una semana, el Tribunal Constitucional Español ha anulado esta ley española, que ahora les voy a contar de qué va. ¿Qué ha permitido el Reglamento Europeo de Protección de Datos del año 2016? Ha permitido recopilar las opiniones políticas de los ciudadanos. Es decir, saber lo que cada uno pensamos siempre que la gente lo haya puesto o en Facebook o en páginas o haya publicado artículos de periódico. Al final le hace una especie de perfil de cada ciudadano. Bueno, hasta ahora estaba prohibido recopilar las opiniones políticas de los ciudadanos, prohibido. Se pensaba que puede ser un instrumento de manipulación posterior del ciudadano o de perjuicio. En su día se iba a una empresa que es de derechas, de izquierdas, de centro, y piensa que ese ciudadano no piensa de la forma que quiere, pues no le contrata o le despide. Bueno, siempre la opinión política hasta este reglamento de 2016 ha estado prohibido recopilar datos de las opiniones políticas. Bueno, pues el reglamento sorprendentemente lo ha permitido y la ley española, esta misma ley que les he citado, que incluye los derechos digitales, permite la recopilación. Algunos hemos protestado contra eso y acaba el Tribunal Constitucional de decir que, en efecto, tenemos razón, que es inconstitucional esta previsión. El problema es que también creo yo que el reglamento es inconstitucional. Pero ven ustedes cómo la sociedad digital nos enfrenta a nuevos retos y a nuevos problemas sobre los que tenemos que tomar decisión. Otro tema que está en el reglamento de protección de datos tiene que ver con la cuestión de los perfiles, ¿no? La elaboración de perfiles. Es decir, no solamente con la recopilación de datos, sino también con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un arma poderosísima y es un arma importantísima. Digo ahora un arma que siempre tiene una connotación tal vez negativa, violenta, pero no es violenta, es también positiva. Recompilando datos de enfermedades de la gente y cómo ha sido tratada y el resultado de ese tratamiento en millones de personas nos puede dar la clave de cuál es el mejor tratamiento para una persona que tiene diabetes o tiene antecedentes de padres de no sé qué tipo. En fin, millones de datos recopilados en todo el mundo nos pueden permitir un mejor tratamiento de enfermedades. Por tanto, un elemento muy positivo. Se trata la mayor parte de las veces de datos anonimizados, de datos que no se sabe quién es la persona concreta. Pero a la vez que permite estas cosas, también permite saber, por ejemplo, que los chicos, los jóvenes que han estudiado en un barrio marginal de Madrid o tal vez de Moscú o de no sé qué ciudad del mundo,
con unos padres de tal o cual característica, con tales o cuales notas obtenidas en el instituto, con tal o cual problema que tuvieron conduciendo o tal vez bebiendo. Ese chico, cuando sea mayor y vaya a pedir un empleo, han hecho un perfil y cuando le preguntan ¿dónde estudió usted? Y se dice que estudió en el barrio marginal, se dice que su padre no sé qué pasaba, va dando todas las características, al final la máquina, la inteligencia artificial elabora un perfil que dice este chico no es apto, en un 30% no va a ser apto para el puesto de trabajo que quiere. De forma que, he aquí que la inteligencia artificial va a sustituir al hombre. Y nos dice el Reglamento de Protección de Datos Europeo, no se pueden tomar decisiones que afecten a las personas solamente con base en un perfil elaborado con inteligencia artificial, lo cual parece que está bien. Pero primero, el propio reglamento establece excepciones. Y segundo, en todo caso, exige que cuando dice no se puede tomar con base exclusivamente en los perfiles, también nos dice que bastaría entonces hacerle una entrevista personal y le dice, ¿usted es del TDK de Moscú o es de no sé qué otro equipo? Y, teóricamente se ha hecho otra entrevista, pero que eso no nos sirve para nada. Es decir, el derecho a la igualdad, es el planteamiento que hago, ¿queda o no queda afectado? Recuerden, la igualdad es el derecho a ser todos iguales ante la ley, sin que quepa discriminar por razones de creencias religiosas, ideología, raza, lengua, etcétera, ¿no? ¿Ha aparecido una nueva causa de discriminación, que es el perfil? Una persona con un 80% de posibilidades de triunfar puede quedar excluida porque tiene un 20% de no triunfar con base en una estadística. ¿Lo aceptamos como sociedad ahora, como personas humanas? ¿Aceptamos que eso es válido o no? Es decir, la sociedad digital nos plantea enormes oportunidades, pero nos plantea también algunos retos. Tenemos que reconstruir una serie de categorías. Y sigo avanzando y no sé si me queda mucho tiempo, porque, perdónenme, yo con esto me entusiasmo y a lo mejor puedo seguir mucho más tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bien. Imagínense ahora otro tema de cómo afecta a otro aspecto esencial, no individual ya, sino también colectivo, ¿no? He hablado de la democracia, cómo queda afectada. ¿Cómo queda afectado el mercado y la competencia? En Europa, como en Estados Unidos, un elemento esencial del mercado es que exista competencia, que no existan posiciones de dominio, que nadie tenga el control completo de un sector de la economía, que haya competencia para que sea posible que no se abuse de una posición de dominio. Pero ¿qué estamos viendo ahora con las nuevas tecnologías y con la sociedad digital? Estamos viendo que, por ejemplo, en Nueva York, en Wall Street, las 10 primeras sociedades que cotizan en bolsa son todas sociedades tecnológicas, son empresas tecnológicas. Facebook, Amazon, Google, Microsoft, muchas más, tecnológicas. ¿Por qué han desplazado a los bancos, a las petroleras? ¿Por qué han desplazado a las cementeras, a las constructoras que antes estaban las primeras? Porque el nuevo oro negro, la nueva riqueza, ya no es el oro, no es el petróleo, empiezan a ser los datos. Y el hecho de que la sociedad lo reconozca y en bolsa coticen las que tienen mayor capital nos indica algo sobre su importancia. Pero también nos indica que tal vez estamos distorsionando el mercado. Leí hace poco una noticia de que una gran superficie muy conocida en Estados Unidos iba a tener que cerrar porque no podían resistir la competencia de Amazon. Es decir, Amazon es capaz de conocer nuestras preferencias y puede vendernos mejor que una gran superficie y luego con un sistema de
de distribución nos lo llevan a casa inmediatamente. Me imagino que en Rusia tendrán alguna cosa semejante. Sea como fuere, el problema es, ¿está esto afectando al mercado? ¿Estamos dando todo el poder a estas grandes empresas tecnológicas? Y claro, si el mercado queda distorsionado y hay una posición de dominio y un abuso de la posición de dominio, entonces es posible que la propia democracia peligre, porque al final desde esa posición de dominio económico acaba traspasándose también al dominio político, al dominio social. De forma que tenemos que no solamente en el ámbito de los derechos fundamentales, la igualdad, la intimidad, etcétera, puede quedar afectada, también puede quedar afectada la democracia, también puede quedar afectado el mercado y la competencia y, diríamos, algunos derechos individuales muy valiosos que tienen que ver tal vez con la propia dignidad humana. Les decía antes, y con esto acabaría mi intervención, que la ley española ha introducido un título dedicado a la garantía de los derechos digitales. El título yo creo que tiene un mérito, básicamente es que refleja una inquietud acerca de las consecuencias que tiene la sociedad digital, que yo creo que yo llamo sociedad digital en la medida en que también podríamos hablar del mundo digital, ¿no? Pero lo característico de esta sociedad digital es que así como el mundo, cuando hablamos del mundo, es el mundo que nos hemos encontrado, ¿no? Es la naturaleza, esa naturaleza que estamos destruyendo también con las emisiones, etcétera, pero es la naturaleza que está ahí, a la que estamos afectando. El mundo digital no es un mundo que nos hemos encontrado, es un mundo que hemos hecho. Y, por tanto, diría que le cuadra mejor, es mejor llamarle sociedad digital, definida como esa convergencia de tecnologías basadas en la utilización de sistemas y medios digitales. Bueno, pues digo, este título 10º de la ley española, que si cito es porque es muy reciente, porque pone de relieve la inquietud que existe, inquietud un poco difusa, ¿no? Inquietud un poco difusa, se habla de derechos digitales y, por una parte, es positivo que se haya metido este título 10º con toda una serie de derechos, derecho a la neutralidad de Internet, derecho a acceso universal a Internet, derecho a la seguridad digital, a la educación digital, en fin, ese derecho al testamento digital, a la desconexión digital de la que antes he hablado, bueno, una serie de derechos interesantes, ¿no? Pero yo le haría un reproche, porque básicamente el título empieza hablando de la sociedad digital como algo vinculado con Internet, ¿no? Dice, los derechos, empieza diciendo el primer artículo, los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en que España sea parte, son plenamente aplicables en Internet. Y aquí se ha quedado corto, porque el problema no es Internet. Internet es un protocolo para transmitir mensajes e informaciones. El problema está más bien en la inteligencia artificial, en la aplicación de la inteligencia artificial y de las técnicas o tecnologías que tienen que ver con la biología, ¿no? Que tienen que ver con los comportamientos humanos. En este artículo publicado en la revista Nature, la revista científica de noviembre del 16, se decía, entre otras cosas, bueno, se puede aplicar, por ejemplo, estas técnicas a los combatientes en una guerra, ¿no? Para estimularles que sean más combativos, más radicales. Está también el tema de los drones, ¿no? Está hasta incluso el tema de los coches automáticos, ¿no? Los coches sin conductor, diríamos, ¿no? Un filósofo americano, Sandel, ha planteado a veces alguna disyuntiva acerca qué pasa, él ha planteado no en relación con los coches automáticos, en relación con el supuesto moral
de una persona que se encuentra que tiene un tranvía, que ha perdido el control de ese tranvía, ve que va a atropellar a unos niños que están jugando en la vía, no tiene frenos para pararlo, pero sí puede desviarlo hacia otro lado donde ve que hay unos obreros trabajando. Y pregunta, ¿debe desviarlo hacia los obreros? Y la gente dice, bueno, unos dicen, hombre, pues es como muy duro. ¿Qué preferimos, los obreros o los niños? Los niños es una promesa de futuro, son inocentes, los obreros es que no lo son, no tienen derecho. Hay un reto moral, ¿no? Pero esto lo llevamos ahora al coche sin conductor, con inteligencia artificial, conectado a través de tecnologías de la información, de la comunicación, telecomunicaciones, a una inteligencia artificial que le dice al coche cuando ve que hay alguien al que se va a atropellar y no puede evitarlo, puede decidir si atropella a ese o atropella a otro, ¿no? ¿Tiene que hacer el programador tomar esa decisión? Bueno, los programadores dicen que eso es absurdo, que ellos no tienen que ver eso, pero plantea retos nuevos, en todo caso nos plantea. Yo el reproche que le hago es que esto no es tanto Internet, es un problema del uso de las tecnologías digitales, de la sociedad digital, que es básicamente la inteligencia artificial que tiene que tomar decisiones basadas en algoritmos que pueden llevar a decir que tal persona, algoritmos que pueden tener sesgos, que pueden tener prejuicios, pero aunque no tuvieran prejuicios, toman decisiones sobre que a este señor no hay que contratarle porque las posibilidades de triunfo son menores que las de otra persona, ¿no? Todo esto es un mundo distinto, ¿no? No digamos ya cuando nos planteamos el problema de que alguien pide que le pongan un chip para ser mucho más inteligente que los demás, ¿no? ¿Eso lo podemos consentir, tolerar? ¿Tiene que formar parte del estado de bienestar? ¿Cómo hacemos para evitar que haya un juego donde unos juegan con ventaja y otros no? Bueno, todo esto no está recogido en el título 10. Está hablando de Internet. Pero los retos van más allá de Internet. Es qué sociedad queremos, qué papel tiene que jugar la dignidad de la persona humana y las libertades tal como las conocemos en un mundo digital, en una sociedad digital. Debe ser distinto. Tenemos que aprovechar, por una parte, esa sociedad digital al máximo. Pero, por otra parte, tenemos que preservar principios fundamentales de nuestro mundo de valores, de nuestro Estado de Derecho, de nuestro rule of law, y decir la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes tienen que ser mantenidos en esa sociedad digital y también tenemos que aprovecharnos al máximo de ella. Pero atención, tenemos que empezar a pensar cómo aprovechamos al máximo los beneficios y conjuramos los riesgos. Nada más. Muchas gracias.